Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué gozo y privilegio poderles saludar nuevamente a través de este medio, exponiendo la palabra de Dios. Un abrazo fuerte y grande a todos ustedes en sus hogares, donde escuchen este mensaje. Esperemos pronto vernos y poder estrechar nuestras manos y saludo y convivencia también. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, un domingo nuevo, comienzo de mes, o el primer domingo del nuevo mes de mayo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él ha sido justo, bueno, misericordioso, y tenemos mucho que agradecerle al Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios, en la parábola conocida como el gran banquete, la gran cena, así descrita en la Biblia, que está basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos del 15 al 24. Y dice la palabra del Señor así: Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Amados hermanos, en esta ocasión la parábola está expuesta, está basada en el libro, en el Evangelio de Lucas, ya que también hay un pasaje o esta parábola similar se registra en el Evangelio de Mateo capítulo 22, conocida como la parábola de la fiesta de las bodas. Y aunque tiene un mensaje muy similar, muy parecido, los escenarios son distintos, los oyentes también. Una, la de Mateo, fue dicha en Jerusalén y es como referencia acerca de las parábolas del reino, como lo son el caso de todas, pero tenía un enfoque y un público distinto. En el caso de la parábola del gran banquete, basada en el Evangelio de Lucas, esta fue narrada, fue dicha por el maestro en la Perea, precisamente en la casa de uno de los principales fariseos. Entonces, aunque el mensaje tiene en común un enfoque parecido, los escenarios distintos, y lo que vamos a meditar hoy acerca de la parábola del gran banquete tiene que ver con la obra de la gracia de Dios y su amor nuevamente manifestado a la humanidad. Y en este caso, aunque de acuerdo a las reglas de la interpretación bíblica o de la hermenéutica bíblica no se deben alegorizar las parábolas porque son relatos distintos a la alegoría y con un mensaje moral, un enfoque especial, donde en la alegoría los detalles dejan una enseñanza y en la parábola es el todo lo que deja una enseñanza. Pero hay parábolas que no se nos permite o pueden permitir la alegoría o alegorizar algunas partes porque son mensajes muy específicos y especiales. Este es el caso. Una de ellas es esta
parábola del gran banquete. Y veamos el contexto. El contexto nos dice que Jesús se encuentra en la casa de un fariseo. Anteriormente había sanado a un hidrópico y precisamente les cuestionaba a este grupo religioso acerca de si era lícito sanar o no en día sábado, en día de reposo. Y luego, estando en la casa, les habla y les deja una enseñanza también sobre el primer lugar y dónde se debe sentar. Eso nos dice el contexto. Pero estando ahí, uno de los fariseos, cuando Jesús está haciendo referencia a la recompensa de los justos en el día postrero o en el día del juicio final, ahí uno de ellos, queriéndose justificar también, haciendo alusión de acuerdo a su óptica de ser benevolente, es decir, un judío religioso que se creía justo, que desde su perspectiva era acepto a los ojos de Dios, y entonces él, queriéndose justificar y siendo benevolente, porque de hecho ese tipo de fiestas, de banquetes, eran invitados personas influyentes, adineradas, ricos, sobre todo en el contexto religioso, la gente que era del gremio, que estaba en el mismo argot religioso, conocedores de las escrituras. Y entonces él dice, bueno, quizás no todos pueden ser invitados a este tipo de fiestas, solo los influyentes, los amigos, los conocidos. Pero él dice, bueno, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero en su mente, dicen algunas escrituras, estaba la referencia de que aún los que no fuesen invitados, si fueran judíos o fueran del pueblo de Dios, sería bienaventurado, como diciendo, bueno, yo fui invitado, pero qué bueno que otro connacional, otro compatriota pueda ser invitado a la fiesta, al reino, y que coma pan. Y pensando y conociendo a Jesús los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre y de estos grupos religiosos que no solamente eran fariseos, sino había saduceos, había esenios, había herodianos, había celotas, eran diferentes grupos sectarios, religiosos, revolucionarios. Y aunque no todos se mencionan en la historia bíblica, los historiadores dicen que llegó a haber alrededor de 24 grupos religiosos distintos en los tiempos de Jesús. La gran mayoría, obviamente, de extracción judía, pero también había grupos extranjeros, sobre todo de corte griega. Ahí están los epicúreos, los estoicos y otros más, pero había bastantes. Entonces el Señor conocía cómo pensaban y cómo procedían cada uno de ellos, y conociendo el sentimiento y el pensamiento, sobre todo de este fariseo que les puso y que comentó, dichoso, bienaventurado aquel hombre que coma pan en el reino de Dios, el Señor es entonces que refiere esta parábola, porque aunque aparentemente había justicia en la obra y en el proceder y en la ideología de estos grupos religiosos, realmente no procedían con toda honestidad. Y Jesús quería dejar en claro cómo es el reino de Dios, cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino de su Padre, que Él lo representa. Y viene y les cuenta la parábola acerca de cierto hombre que precisamente preparó un gran banquete e invitó, dice la Biblia en esta versión, a muchas personas. Y cuando Él dice que invita a muchas personas, los pasajes, los versículos nos hablan de tres clases de invitación, o de invitados más bien. Tres clases de invitados a este banquete, a esta gran cena, a esta gran fiesta. Y el contexto cultural nos dice, la historia también nos cuenta, que regularmente, porque precisamente Jesús se encuentra en uno de esos tipos de banquetes, de ese tipo de fiestas, y la cultura nos cuenta que cuando se hacían este tipo de invitación tenía que ver un acuse de recibo, confirmar de que se iba a asistir. Entonces,
cuando en la historia relata que el hombre invita, va y manda a su siervo, y va con los que ya habían sido invitados, con los que habían recibido invitación. Esto nos narra el versículo 17, ¿verdad? Dice: a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, es decir, ya habían sido invitados, y dice: vengan, ya está listo. Pero este primer grupo, que sobre todo era gente influyente, adinerada, podía haber sido de la clase sacerdotal, de algún grupo religioso, compañeros de ese grupo, o empresarios, o gente de alta reputación, archisinagogos, encargados de alguna empresa, y habían confirmado su asistencia. Pero a la hora de la hora, cuando el siervo va y le recuerda que ya está listo todo y que ya está preparado, ellos empiezan a excusarse, empiezan a dar excusas y a rechazar el hecho de asistir a ese banquete, a esa fiesta. Y el contexto nos habla por lo que ellos dicen. El versículo 18, cuando dice vengan, el 17 ya todo está listo, dice que todos sin excepción comenzaron a disculparse. Uno de ellos dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Otro dijo: voy a casarme. Y de acuerdo a la situación que nos marca la cultura judía, estas excusas realmente no tenían razón de ser, eran risibles, no eran válidas, pues, ya que en el libro de Deuteronomio, capítulo 20 al 24, 25, toda esa sección está narrada. Era la razón de este tipo de excusas de no asistir, solamente eran aplicables para no dar el servicio militar o para no ir a la guerra. Solamente así eran válidas. Solo esas personas estaban disculpadas para no asistir, pero el tipo de excusa que dan no era válido para asistir a un banquete, a una fiesta. Por lo tanto, el Señor, cuando refiere la parábola, este relato, esta historia, los oyentes conocían bien. Bueno, es que eso no es excusa para no asistir, eso solo estaba permitido para no ir a la guerra o para no dar el servicio militar, a los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Y él dice: bueno, no hay razón de ser, se excusan. Ese es el primer grupo de invitados. Y dice la Escritura que el dueño, el hombre que preparó el banquete, que seguramente era un rico, un adinerado, le dice: bueno, pues vayan a las plazas, vayan a los callejones y al pueblo y traigan, y habla de un grupo de personas, dice: pobres, mancos, cojos y ciegos. Y esto nos enseña cómo es que el primer grupo eran los que realmente se invitaban regularmente. Pero ¿a quiénes no se invitaba a este tipo de fiestas, a este tipo de banquetes, a estas grandes cenas? Precisamente a este segundo y tercer grupo de invitados. Ellos no jamás, de acuerdo a la historia, el contexto cultural de la cultura hebrea, de la cultura judía, de la cultura del Oriente Medio en aquellos tiempos, era muy difícil, muy complicado, casi imposible que se invitaran a este tipo de personas. Los pobres, gente que no tenía ninguna reputación, que no tenía según algún oficio o beneficio, que si alguno había, la mayoría sabía de oficios, pero precisamente era el tipo de oficio que ejercían, de trabajo que tenían, lo que les impedía fueran invitados. Porque recuerden, este tipo de fiestas eran más de corte religioso, es decir, quien más asistían era gente religiosa, que se creía justa, santa, separada para Dios. ¿Cuál era la razón o una de las razones para no invitar a ese tipo de gente con alguna discapacidad o pobre, por hablar de oficios impuros, no permitidos en la congregación de los justos, no permitidos? ¿Cuál era la razón? La contaminación. Es decir,
grupo, sobre todo los fariseos, se creían tan puros, los maestros de la ley, los escribas, tan santos delante de Dios, que invitar a este tipo de personas implicaba no solamente algún desprestigio social, sino que también implicaba la impureza religiosa, y era lo que más les preocupaba, la impureza de decir, Dios no se va a agradar de mí, Dios me va a rechazar si me contamino. Por eso evitaban convivir, relacionarse, mezclarse con este tipo de personas que, de acuerdo a su cosmovisión, eran impuras y no aspiraban a algún puesto religioso, ni de rabino, ni de maestro, ni de intérprete, ni de formar de un grupo, sino que cumplían ciertos requisitos, estatus social, currículum. Ellos no podían formar parte y, por tanto, en sus estratos sociales no eran tomados en cuenta. Pero aquí el dueño le dice: vayan a los límites de la ciudad, del pueblo, plazas, e inviten a estas personas. El tercer grupo de invitados dice, cuando el siervo le dice: Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar. Y hay un tercer grupo de invitados. El versículo 23 dice: entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Y esto usando la parte alegórica, usando la alegoría como un instrumento, como una figura de retórica. Usando esta parte, la mayoría de los escritores dicen que cuando se refiere el hombre, el dueño de la casa, del banquete, que le dice: pues ve más allá de los límites del pueblo, ve más allá. Los límites del pueblo, de acuerdo a la alegoría, la historia alegórica, representa al pueblo de Israel, y que dentro del pueblo de Israel había gente rechazada, despreciada, siendo judíos. Como ya lo mencioné, ciertos oficios no eran permitidos para ser aceptados como hijos de la ley o como estudiosos de la ley. No todos podían estudiar esa escritura, algunos aprendían, pero no todos se les permitía ir a las escuelas rabínicas, sobre todo ciertos oficios. Recuerden que incluso el Antiguo Testamento nos dice que si alguno tuviera alguna incapacidad física o estuviese mutilado, no podía aspirar o no tenía derecho, y no se le permitía, aunque fuera de la tribu de Leví, no se le permitía ser sacerdote o ejercer el sacerdocio. Dentro del pueblo judío había gente despreciada, rechazada. Estos representan los segundos tipos de invitados. Pero los terceros eran la gente pagana, eran la gente, valga la redundancia, los gentiles, los que quedaban fuera, que para el judío eran considerados perros, despreciados, de lo más vil. Y llama la atención que en la parábola Jesús refiera que el dueño o el hombre del banquete que preparó dijera a su siervo: pues ve a los caminos, sal fuera del pueblo, invita. Y dice, no solo invita, fuérzalos a entrar, dice la versión Valera. Aquí dice, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Y entonces aquí está haciendo referencia el Señor, hablando de esta parte alegórica. Eso dicen los escritores, los historiadores, a los gentiles. Si ya había gente dentro del pueblo judío que era despreciada, los paganos, los no judíos, eran mucho más despreciados. Y ahí tenemos frases despectivas como Galilea de los gentiles, o los perrillos, citados en algunas parábolas también. Y aquí pues también había rameras, publicanos, pecadores. Y este era el pleito continuo que había. Jesús sabía eso, Jesús conocía. Hay un escritor que dice, un escritor llamado Fisher, que el mensaje central de la parábola a la que Jesús refiere al contarla, esta historia del gran banquete o de la gran cena, es un mensaje diseñado para desarmar la protesta de sus adversarios o de los adversarios de Jesús contra su invitación para los pecadores. Porque Jesús representa el reino de Dios. Y si algo no llegaron a aceptar
hablando de los grupos religiosos, los grupos sectarios, fue precisamente el reino de Dios representado en la figura de Jesús. Siempre lo rechazaron, realmente fueron pocos, tal vez un Nicodemo, un José de Arimatea, algún otro, que le aceptó siendo de esa élite, pero la gran mayoría rechazó a Jesús, rechazó el reino de Dios. Jesús con esta parábola está diciéndole que hubo otros que ellos, como les dijo, impiden la entrada, no le dejan entrar al reino de Dios. Alguna vez les dijo el Señor también a los grupos religiosos, a los fariseos: si ustedes ponen trabas para que entren, no dejan entrar, y ni siquiera ustedes también. Por eso en alguna ocasión Jesús les dijo: de cierto le digo que hay otros que están entrando, avanzando en primer lugar en el reino de Dios, refiriéndose a los pecadores, precisamente publicanos y prostitutas, entre otros, gente rechazada, gente despreciada. Pero me llama la atención también en el versículo 23 el por qué Jesús refiere cuando en la historia el hombre hace referencia a oblígalos, a fuérzalos a entrar. Y esta palabra descrita en el Evangelio de Lucas, del griego precisamente anankasón, la palabra griega es anankasón, tiene que ver, o su connotación, con un convencimiento, más que fuerza o violencia. No es de obligar, de hacerles manita de puerco para que se vayan al banquete, sino es un convencimiento. ¿Por qué? Imagínese usted la siguiente escena: que hay una gran fiesta. Bueno, para la referencia aquí en la ciudad de Irapuato, ¿verdad? Hay una gran fiesta allá en Villas de Irapuato, en lo más nice, en lo más in. Y un gran empresario, que por cierto pues vive allá, uno que fue secretario de Agricultura, ¿verdad? En tiempos del presidente Vicente Fox, ustedes conocen quién es, y se hace una gran fiesta, y de repente van los mayordomos, los sirvientes o la gente que le ayuda a este gran empresario, y va y está acá abajo, precisamente en el valle, en una colonia llamada Villa de los Pobres. También los que vivimos en Irapuato sabemos dónde están. Y de repente vayan y díganle: están unos albañiles trabajando en una obra, y así como andan todos desarrapados, algunos, ¿verdad?, en el trabajo se usa, no se va a vestir de etiqueta un albañil para hacer su trabajo, su labor. Y entonces va y le dice que están trabajando en plena faena: oigan, los invitamos a una gran fiesta, a un gran banquete, vénganse. ¿Qué dirían los albañiles? Oigan, no, pues por lo menos déjenos ir a cambiar, a bañarnos, para poder ir, aunque sea en ropa sencilla, poder asistir pero limpios, y no de esta manera. Y entonces el sirviente les diga: no, vénganse así, miren, no importa, aunque Mateo tiene otra referencia, pero esa es otra historia, ¿verdad? Cuando habla del que no está vestido de boda, tiene otra connotación que no vamos a referir el día de hoy. Pero, ¿qué pasaría? En primer lugar, los albañiles se verían sorprendidos de que, siendo ellos y el tipo de fiesta que hay, fuesen invitados. No la creerían, dirían, en otras palabras, se negarían. No, ¿cómo creen? ¿Cómo va a ser irnos así? Les daría pena, les daría vergüenza quizás. Entonces los sirvientes harían una labor de convencimiento para decirnos: no, si vayan, miren, que a ese tipo de frase de fuerza lo central de convencer. Y aquí tenemos una referencia también de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del pecador, en la vida, lo que conocemos, ¿verdad?, los nazarenos, como la gracia preveniente, de que la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio, de pecado. Entonces hay un convencimiento. Y es precisamente esta obra de gracia de Dios la que nos presenta la parábola. Como en nuestro caso, muchos de nosotros nos vimos tal vez sorprendidos, porque al menos varios de nosotros pensábamos que solo en las iglesias asistían la gente justa, la gente buena, la gente espiritual. Y cuando el Señor tocó nuestro corazón para arrepentimiento, nos hizo la invitación, nos llamó, nos sorprendimos. Yo, Señor,
Yo, un pecador, yo que he hecho algo malo. No, eso es para los buenos, para los justos, para los que, como dicen muchos, no fuman, no toman, no hacen cosas malas. Es para ellos la invitación. El judío pensaba eso, que solamente ellos iban a tener retribución. Pero Jesús, a través de esta parábola, nuestro maestro les enseña que la invitación es para todo aquel que cree y se arrepiente. Que la gracia y el reino de Dios es para los arrepentidos, para el pecador en necesidad que le busca, que no importa su condición, su vestido, cuando nos arrepentimos, Él cambia nuestra ropa. Esa ropa negra llena de pecado la hace blanca, como lo dicen las Escrituras aún en el Antiguo Testamento de Isaías. Eso es lo que hace el Señor. El pensamiento judío era exclusivista. El reino de Dios es inclusivo. En el reino de Dios entran los que son menospreciados hoy en día por nuestra sociedad que excluye, pero Dios y su reino es un Dios inclusivo. Como dice aquí, ven por los ciegos, los cojos, los mancos, las personas con discapacidad, que muchas veces hay segregación hoy en día.